precioso mediodía, anunciando el Evangelio, amado hermano, en la calle. Hay mucha necesidad y es necesario, amado hermano, que la iglesia predique el Evangelio fuera también. Amén. Me voy a leer el libro de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Gloria a Dios, capítulo 2 y su verso 11. 2:11. Gloria a Dios. Yo bendiga cada privilegio, bendito sea Dios, que se desempeñó esta preciosa tarde. Amén. Cuando todos lo tienen, me dan un poderoso amén. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo, bajo la comunión de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice amén. Dice así a su letra. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Me leen el 12. Pues que viniese algunos de parte de Jacobo, venía por los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se separaban, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, Sabiendo que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley será justificado. por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Puede sentarse. Gloria sea a Dios. Vamos a estudiar un momento la palabra de Dios. Esperamos juntamente aprender, amado hermano. Yo cada día aprendo de ustedes y espero que, aunque sea un poquito, podamos enseñarles también. Bendito sea Dios nosotros. Pero cada día, amado hermano, venimos aprendiendo más, porque no dejamos de aprender hasta que nos vayamos de esta tierra. ¿Amén? Cada día, amado hermano, debemos ir aprendiendo, bendito sea Dios, un poquito más. Gloria sea a Dios. Es una palabra maravillosa, amado hermano. Y empieza de una manera peculiar, ¿no? De que el apóstol Pablo tiene que llamar la atención a un compañero apóstol de él. Cuando nosotros miramos la vida del apóstol Pablo y la vida del apóstol Pedro, son dos ministerios paralelos, uno para los gentiles y otro para los judíos. Amén. Pero de igual manera, la salvación era por medio de la fe, por Jesús de Nazaret. Y nada más. Por Jesús fue la salvación.
ministerio de Pedro se ubicara más hacia los judíos. No era más que el ministerio que el mismo Jesús había puesto en las manos del apóstol Pablo. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos esta palabra, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Y sigue diciendo, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Vamos a entrar en lleno de lo que es la enseñanza, de lo que cuál es la palabra que nosotros vamos a estar aprendiendo esta preciosa tarde. Y una razón tuvo que haber para que el apóstol Pablo se parara enfrente del apóstol Pedro y le dijera, un momento, Pedrito, ¿por dónde vas? Amén. Y como hermana Yolanda se me queda hasta atrás, Yolanda. Hermana Yolanda, bendito, de allá vamos a empezar. Tiene que vaya preparándose los de atrás, bendito sea Dios. Hermana Yolanda, cuando nosotros miramos el tema que tiene esa parte, ¿no? Dice que Pablo reprende ¿a quién? A Pedro. ¿Qué fue lo que llevó a Pablo? Dice, le resistí cara a cara. ¿Qué cree lo que Pedro estaba haciendo? ¿O qué es lo que había Pedro? Tengo que entrar un poquito al contexto. Un poquito. Pregúntele a otro mientras yo me preparo. Entonces vamos, como dijimos que vamos por aquí para atrás, los gentiles eran pecadores. Amén. Pedro estuvo con Jesús. Ajá. Pedro es Pablo, ¿no? Ajá. Pero se reveló a Pablo. Ajá. Pues Pablo lo cogió más serio. Para él escuchar que Pedro estaba allá, se estaba como caliendo. Le abrió la oreja, le dijo, oye, si tú estuviste con Jesús, dormías con Jesús. Yo no estuve en esa posición. ¿Entiendes? O te peinas atrás, y tú sabes, como dicen los hombres, cuando te peinas atrás se coge. Pues tú no puedes estar en dos aguas. Hay que verle, como decía mi hermana. Pablo, apóstol de quién? Para nosotros, para los gentiles. Ok. Aquí había un problemita. Que había. Voy a esperar, hermano, voy a ver ahorita. Hermano, venía. Voy a esperar también. Hermano, me dice. Nosotros miramos el contexto, o sea, hay que entrar un poquito al contexto de la palabra, porque Pablo, apóstol, llamado a predicar el evangelio a nosotros los gentiles, y Pedro llamado a predicar allá a los judíos. Pero cuando llega allá a Antioquía, dice, ay muchacho, ¿qué es lo que te está pasando a ti? ¿Qué es lo que Pablo le quiere reprender a Pedro? ¿Qué es lo que le está reprendiendo en sí? Porque él dice porque obligaba a los gentiles A movilizarse. Entonces, cuando vemos aquí en la palabra, no, aquí habla de la fe, que dice de que el evangelio, usted claramente lo dijo, que era por Jesucristo. Entonces, en parte vemos que Pedro está hablando mucho de la ley, porque está queriendo judaizarse también a los gentiles. Y él dice que con los gentiles se hacía pasar de una manera y
judíos de otra manera. Hermano Carlos. La misma pregunta. En lo mismo, hermano, de que tal vez Pedro andaba queriendo en la ley de él, no como Pablo quería, porque aquí eran dos apóstoles más que estaban. Y él quería, tal vez, pienso yo que andaba algo maldito, y Pablo lo quería meter a Sí. Si tú siendo judío tienes dones, no como un judío, ¿por qué obligas a los judíos a judaizar? Ajá. Pero básicamente lo que está diciendo es, si para ti el comportarse como judío es necesario para... Pero lo que Pablo está diciendo, si para ti, pero el ser judío es obligatorio, ser como judío es obligatorio para casarlo. Ajá, pero hay algo más. Pero está diciendo, si tú lo estás diciendo, pero igual a la vez tú te estás comportando como él, comporta siendo mentira, no. Van a ver la mejor sí. Venga, agarra. No, pues Pablo estaba actuando allí como de dos caras, hermano. Pedro. Sí, Pedro de dos caras, porque a los gentiles les enseñaba de una forma y a los judíos de otra. Y cuando Pablo lo confrontó, pues él se sintió como que no estaba actuando de dos maneras. Ahora sí. ¿Por qué fue reprendido? Ajá. Porque él le fue dado una orden Ajá. y no estaba ejerciendo la orden, no estaba poniendo en manifiesto la orden del Señor. Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo estaba imitando a Cristo. Por lo tanto, Pedro tenía que imitar a Cristo, no judaizar. Pedro era de la circuncisión. Pero de la circuncisión. Pero acá hay una cosa que también Pablo era de la circuncisión. Entonces, por eso es que él vivía bajo cierta forma por la ley todavía. Pero él no había entendido la visión que había visto antes en el libro de los Hechos, donde vemos cómo él había visto el lienzo que decía. Y él le dijo, mismo Jesús le dice, mata y come. Entonces él todavía vivía de cierta forma, queriéndose mantener supuestamente en el tiempo, no se podía juntar, procuraba no contaminarse. Entonces el otro fue llamado para los gentiles. Manuel. Prácticamente por la hipocresía de Pedro, Pablo tuvo que enfrentarlo face to face. ¿Cierto? Face to face. Le dice, mire, cuando estaba solito, no se preocupen, gentiles, y para ustedes también la salvación, pues, vamos, vamos. Pero la cosa es cuando ya llegaron los enviados de Jacobo, llegaron nosotros y uy, ahí tienen eso. Y ahora, ¿cómo le digo? La salvación es para ti, gentil. ¿Y cómo? ¿Y quién lo estaba viendo? Jesús lo estaba viendo, pero también lo estaba viendo un hombre que había sido llamado por misericordia. El apóstol Pablo. Él le dice, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso que cuando no está Jacobo aquí, tú tranquilamente, pues? Y que solamente miras que vienen ellos, los que son circuncidados, y ya te apartas y te alejas, como que dice, uy, yo soy demasiado santo para poder estar al lado de este varón. ¿Cierto? Yo soy demasiado santo para estar al lado de este varón. Yo soy demasiado santo para estar delante de este varón. Pero ¿cuándo? Cuando los de la circuncisión estaban enfrente. Y Pablo, como Pablo no era de doble cara, él lo mismo adoraba con los gentiles. Y cuando le tocaba ir a Roma, allá seguían anunciando el evangelio, allá seguían pregonando, bendito sea que Cristo lo había libertando, allá seguían anunciando de un Salvador que era Jesús de Nazaret. Y que por la gracia habíamos alcanzado misericordia.
Porque ¿qué? Por misericordia Él fue llamado. Amén. Entonces, dice en el capítulo 15 del libro de los Hechos, nosotros miramos, no, cuando fueron enviados y empezaron a decir, no, vieron cómo Dios está haciendo obras en los gentiles por la palabra, por la fe, bendito sea, ellos están siendo salvos. Y saben que más, hay algo tan grande que ustedes no pueden comprender, que también es el Espíritu Santo, se les fue dado a ellos también. Y como dice, ¿cómo es eso? Que también para ellos es el Espíritu Santo. Sí, hijo, a ellos también se les fue dado el Espíritu Santo. Pedro todavía le quería decir, no coma camarón, no, camarón, el colesterol. ¿Sí me entiende? Pablo, cuando ve, y oiga, y fue tan tremendo, dice, y aún dice, a Bernabé no estaba arrastrando la hipocresía. Tremendo, ¿no? Ella que estaba haciendo la foto solito, estaba la foto Pablo peleando. ¿Contra qué? ¿Peleando contra qué? ¿Ah? Contra la religión, contra la religiosidad, contra la ley. Amén. Y ya Bernabé le daba carotón al apóstol Pablo, que está hablando de la misericordia. ¿Cierto? ¿Y qué le pasa a Pablo? Pero yo le dije que él estaba enojado, le digo, hey, mira, si no te enojes, si tú estás en la verdad, bien, pero no te enojes por lo tranquilo, no pasa nada, lo que yo estoy entendiendo no es que te quede. Es que yo no estoy alterado, pero la religión de ustedes, yo a todas las tengo la palma en la mano, son falsas, cuando la religión llega. Ahora, nosotros podemos ver, ya lo digo, nosotros podemos ver que esto es gracia de Dios en nuestra vida. Esto es gracia de Dios en mí. Esto es gracia de Dios en usted. Esto es gracia de Dios en él. Esto es gracia de Dios en él. En todos nosotros ha sido la gracia, la misericordia, la fe. Pero oiga, ¿no? Había algo bien tremendo que se estaba moviendo y era necesario que cortarlo de una por todas. A Pedro se le había olvidado que estábamos en el tiempo de la gracia de Dios. A Pedro, oiga, y algo muy importante que yo quiero que entendamos, que el apóstol Pablo le dice a Pedro, le dice, oye Pedro, si nosotros por la gracia debemos ser justificados, somos, ¿qué le digo? Somos hallados faltos también, le digo. Porque necesitaban a Jesús para ser salvos. Por eso es que el pueblo de Israel necesita también reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador para poder llegar al cielo. Nosotros ya le conocemos, pero ellos necesitan. Por eso Pablo le dice, ¿no? Nosotros también necesitamos a Jesús, porque por la gracia nosotros fue que alcanzamos misericordia. Por él es que nosotros ahora somos salvos. Y por eso es que el pueblo de Israel también necesita aceptar a Jesús. Aunque sea el pueblo que escogido. Aunque ellos sean de la circuncisión, también necesitan la gracia de Jesús. También necesitan la gracia del Maestro para
En muchas iglesias está pasando esto. En todos lados. Pero la próxima, a mí no me envían a mí a otra iglesia. Mira que el hermano ora por él. A mí no me meten eso, ora por él. Ahora, gracias, Raúl. Dice el verso 12. Pues antes que viniesen, dice algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Oiga, 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora vemos el 14, dice, pero cuando vi, alguien me lo lee con buena trompeta. Ahora viene una pregunta. ¿Por qué Pablo le dice, por qué tú siendo judío vives como los gentiles? Lo vas a pronto. ¿Quién lo va a partirlo? Hermano, Edgar. Porque a Pedro, verdadero Pedro, estaba en la gracia por y eso estaba pasando verdaderamente de la gracia. Ajá. Cuando nosotros verdaderamente no, así como Pedro, no podemos ser de doble cara. No. Porque entonces lo que vamos a hacer es, así como nosotros también nos estamos acercando de la gracia, los de papá van a caer en el error, que nosotros también ya caímos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Porque Pedro se da cuenta, Pablo se da cuenta, inmediatamente, entonces él ve verdaderamente que el evangelio es buena nueva, ¿no? Claro. Eso es lo que Pablo Es lo que Pablo predicó siempre, en todas sus cartas nosotros vemos que es la buena nueva de salvación que la anuncia. Pero ¿cómo le dice? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Cuando los judíos prácticamente guardaban todos los rituales que tenían que hacer para juzgar. Pero cuando estaba con los gentiles, digamos, él quería bajar fe, caminaba por fe. Pero el problema era ese, cuando él llegaba la circuncisión se volvía otra vez los pobres primeros. Ya se olvidaba de la gracia. Hermana, yo le... No sé, yo pienso que tal vez él lo hacía porque en la forma que le dice vives como, tal vez es su forma de vestir. Como tú siendo judío le dice, ¿no? Vives como gentil y quieres judaizar a los gentiles. Tal vez su forma de vestir, pero él quería llevarlos al camino de Dios. Pero tenía miedo de los... Pablo ya reconoció que después de Jesucristo ya es juzgado. Entonces ahí Pablo entra la hipocresía donde Pedro está ahí que sabe lo que sabe y actúa conforme a la gracia, conforme se le había enseñado. Pero él quería volverse a la ley. Quería volverse a la ley, lo cual eso ya no estaba de esa manera. Ya nosotros ya vivimos por la gracia. Entonces él estaba como entre dos caminos. Entonces se cree que para vivir en la ley caeríamos como en una religión. Entonces ya ahí es como que hay una exhortación. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Jesús. Muchos en la iglesia somos una cosa
conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como le digo, como los gentiles, ¿por qué tratas? Vives como gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Le estaba imponiendo cargas que, por ejemplo, digamos, Pablo se había mezclado con ellos gentiles, perdón, pero estaba tratando de apuntarles a ellos a hacer cosas de la ley que ya no estaban. Pedro, no, Pedro. Pedro, sí. Sí, Pedro estaba como empujando a los gentiles a hacer cosas que no entraban a los reglamentos de la ley. Pero siempre andaba como él decía, porque se quería enaltecer. Entonces Pablo andaba humildemente con lo que Dios le había dado para predicar. Amén. Por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. Claramente lo que Pedro estaba haciendo era que quería que los gentiles actuaran como los judíos. Pero había un problema. Había un problema. Si vemos, Pedro lo que le estaba haciendo es poniendo una piedra de tropiezo a los gentiles, porque por la ley dice la Biblia que nadie puede ser Nadie puede ser justificado. Entonces él los quería llevar como poniéndoles una piedra, porque si yo me quiero judaizar, desprecio a Dios, desprecio a Jesús, al cumplir rectamente la ley, dice la Biblia. Y ahora, ¿nosotros podemos vivir bajo la ley? Pregunta. Bajo la ley. ¿Puede ahora nosotros llevar la ley? Si el mismo pueblo, ni nosotros le digo que somos de la civilización, podemos llevarla a Dios. Ahora, ¿cómo quieres que ellos carguen con esa carga? Tremendo. Pero Pablo no creo que se le da fácil. Y pues por aquí los vieron callados, pero no quieren que vengan ya por aquí, va. Hermanos, oiga, Pedro, Pedro no fue justificado por la ley, varón. A Pedro no había justificado ¿qué? La gracia. La gracia había justificado a Pedro. Ahora, como decía, ahora el tiempo puede, como decía mi hermano, ¿no? Que muchos obliguen al remanente a hacer cosas o a llevarlas cuando Cristo ya las crucificó en el madero. Ya las colgó en la cruz del Calvario. Él lo pagó. Pero aquí dice Pablo que cuando vi que ellos andaban como dijo, oiga cómo dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, porque Pedro quería seguir viviendo. Porque puede que yo guarde un sábado, ¿no? Pero no estoy comiendo vosotros también, ¿no? Puede que yo no coma camarón, ¿no? Pero me como a la puerta Santiago. Hermano Santiago. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos bajo la ley. Ahora, somos salvos, ¿por qué? Cuando yo soy salvo
ninguna manera. Porque en el capítulo 12 de Romanos dice que si por la gracia somos salvos, bendito sea Dios, nosotros no podemos andar pecando para que la gracia abunde. Nosotros debemos de guardarnos para Dios y de cuidar la sangre de Cristo, no pisotear la sangre del Rey. Amén. Entonces, Pablo tiene que hablarle fuertemente a Pedro. Y le dice, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso que tú aquí con los gentiles tienes una manera de vivir cuando estás solo? Pero ya cuando te miran, cambias. ¿Por qué? ¿Será que Jesucristo no era crucificado y fuera por nosotros? Porque eso le dice, si así fuese por Jesucristo, también nosotros seríamos hallados pecados. Si no fuese por También nosotros, ellos que estaban pregonando el evangelio, hasta ellos deberían a ser pecadores si no fuera por la gracia. faltos, se iban a bueno, se fueron llegando faltos solamente por la gracia de Jesucristo. Aún ellos, ¿qué es lo que defendía Pablo, varón? Antes de ser Pablo, cuando era Saulo. ¿Y qué hacía? Matar a los que creían. Mataba a los que creían en la gracia. Mataba a los cristianos evangélicos. Por eso es que Pedro no podía entender ese punto. Porque él siendo perseguidor, injuriador, nadie más que yo, dijo Pablo. Nadie más que yo, fariseo de fariseos, religioso de religiosos, legisto de legistos, no hay más. De todo. Tuve que tener un encuentro con Jesús, dijo, para poder alcanzar. Porque verdaderamente lo que Pablo defendía capa y espada era su ley. Era su ley. Pero cuando ya Cristo, el judaísmo era lo que él cuidaba tanto. ¿Cierto? La religión era la que él pedía a todos lados. Pero cuando ya conoció a Jesús, ya cuando tiene un encuentro con Cristo, él dice, un momento, estaba pando yo. Alguien dijo que estaba pando, Pedro. Andaba pando sinceramente. Y que esto es la gracia de Dios. Esto es la gracia. Porque imagínense, como decía mi hermano, prácticamente Pedro literalmente estaba dejando a un lado a Jesús, prácticamente. La gracia la estaba dejando a un lado. Y fue necesario de que Pablo le llamara, le jalara un poquito, ¿no? La cuerda. Oiga, dice el 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de los gentiles, sabiendo, oiga, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, ahí es el punto, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer el apóstol Pablo para ser justificado? Reconocer a Jesús. Reconocer a Jesús. Nosotros debemos entender que esto no es religión. Que esto es poder de Dios para salvación de las almas. Porque cuando yo soy un religioso más, ¿qué pasa? Cuando yo me convierto en un religioso, la gracia de Dios no muere en mi corazón. Digo Pablo, el pecador primero uno decido yo, dijo Pablo.
la misericordia, decía el hombre. Por eso es tan bonito cuando nosotros podemos entender que la salvación es un don de Dios. Y que dice, y no por las obras de la ley. Porque digamos, había un hombre ya en el ministerio de Jesús. Y le dijo, un joven, para irse poniendo más, le dijo, maestro, ¿y yo qué debo hacer para alcanzar la vida eterna, maestro? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cómo le dijo? Vende todo lo que tienes de algo. No, antes. Dijo, guarda los mandamientos. Pero ahora, ¿qué le dijo él? No, vaya para allá. No se me vaya para allá. Le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Le dijo, guarda los mandamientos. Y ahora le dice, no por las obras de la ley, eso es lo que voy a ser justificado. Y le dijo, uy, eso, sí. Desde que era niño, le dijo. Desde que era niño han guardado uno por uno. Ajá. Ahora vemos. ¿Qué le dijo Jesús? Así. ¿Ha guardado todo? Sí. Entonces, como ha guardado todo, lo único que te falta es que agarres esos camellos y que agarres ese poco piso que tienes y se lo vayas a entregar a los pobres y vas a alcanzar la vida. Ahí se llama porque bajo la ley era intacto, pero con la gracia no pasaba el ojo. ¿Cierto? Porque cuando le dijo eso, yo he guardado. ¿Qué muchacho le dijo eso? No. Pero con Jesús se conocía. ¿Verdad? Bajo la ley, que ese hombre no tenía. Claro. Pero ahora, el primero estaba rompiendo. El primero estaba rompiendo. Desde el primero estaba rompiendo. Otro dijo, los he guardado todos desde mi niñez. Y el primerito estaba haciendo pedazos. Porque fue el primero. Y sobre todas las cosas. Y no amaba al Señor su Dios con todo su corazón y sobre todas las cosas. Porque a Cristo era el que él amaba. ¿Cierto? Porque Jesús ya sabía, muchacho, el primero lo estaba haciendo tú. Entonces, por eso es que nosotros miramos que bajo la ley, nadie, pero bajo la gracia sí. Nosotros vamos a ser justificados por la gracia de Jesucristo. Amén. Y seguimos leyendo. Como él no tiene hambre, dice hermano. Dice así, dice el 17. Y si buscando ser justificados de Jesucristo, también nosotros, le dijo, hermano Romer, oiga, y siendo nosotros ser hallados justificados en Jesucristo, también nosotros somos hallados, ¿qué le digo? Pecadores. Porque Jesucristo no pasaba la lupa a ellos tampoco. Van a llorar, ¿verdad? Que bajo la ley que ellos tenían, todo bien, pero bajo la lupa de Jesús, ya no cruzaban, ya no pasaban, porque por eso vino ellos, a salvarlos de la esclavitud. Van a venir. Y
Y era necesario que Pedro entendiera que no era la ley que nos salvaba, sino la gracia del Señor Jesús. Y Pedro decía, no, pero tienes ese garrobo. Y solo miraba, pegaba la cosa, garrobo no como yo. Así no, parafraseándola para que podamos entender. Y se te olvidaba, Pedro, que por la gracia él había alcanzado misericordia también. Amén. Y dice el verso 18, y me lo lee. Aquí oiga. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago hoy. Porque si las cosas que destruí, vuelvo a edificar, transgresor me hago, hermano Edgar. Porque podemos ver, ¿verdad?, que Pablo tenía bien clarita la gracia como la tenemos nosotros. Amén. Entonces vemos que Pedro está caído, ¿verdad? Está transgrediendo. Entonces, así es como nosotros verdaderamente, como nosotros tenemos claro, así tenemos que. Por eso Pablo cuando ve a Pedro, dice qué está pasando aquí. Todo el mundo estaba confundido. ¿Me entiendes? Entonces aquí, por eso viene la palabra. Ahora qué bonito como estamos aprendiendo aquí. Todos estamos claros que es por la gracia, por la fe. Oiga lo que dice el 18, dice. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pablo le dice a Pedro, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor yo me estoy haciendo. Pablo se consideraba falto aún en la ley, por lo que usted mencionó acerca de los mandamientos. Si dice amarás a tu Dios y también dice amarás a tu prójimo. Cuando Jesús vino a ellos que les reclama acerca de los diezmos, Jesús les reclama a ellos y les dice, hiciste aquello. O sea, ellos se justificaban por las obras. Entonces Jesús les dice, hiciste aquello, pero dejaste de hacer el amor y la justicia. Y empieza a decir, entonces, por la ley aún ellos estaban faltos, no alcanzaban ni a vivir la ley. Ajá. Hermana Yolanda. Pablo reconoce que estaba perdido, que ni siquiera la ley podía. Oiga lo que dice, oiga lo que dice el verso. Y si las cosas que destruí, las mismas vuelvo yo a edificar, Pedro, soy transgresor. Hermana Yolanda. Pedro por un tiempo había soltado las cosas de la ley, pero luego las estaba volviendo a traer. de regreso. O sea, lo mismo. Jesús sabía que roto. Jesús había roto que nada, papá, aquí estoy gracia. A eso vino el Hijo del Hombre a dar su vida. Se rompieron. ¿Y qué estaba haciendo Pedro, hermano Belén? Metiéndolas poco a poco otra vez. Edificándolas nuevamente. Porque Pedro ya sabía que era la gracia. Primero. ¿Qué es lo que estaba construyendo Pedro nuevamente? Que no habían sido destruidas. Y por eso es que Pedro se estaba haciendo transgresor. Porque estaba queriendo volver a reconstruir lo que ya la gracia había hecho. Pedro falló un par de veces en la pesca. No. Cristo le dijo, me van a negar 3 veces. ¿Verdad? Pero Cristo lo amaba. Eso era un humano. Claro que Pablo dijo, para que no siga por ayuda a él.
Fíjate que también se dañaron más. Bueno, la ley quería volver a implementar en los gentiles. Consumadamente, dijo Cristo. Ahora, seguimos. Vamos a quedarnos aquí otro poquito. Exactamente, la palabra clara. Aquí el centro, primeramente, dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar para desarrollar, que era lo que Cristo había venido como a ignorar a la ley. Entonces, ¿qué era lo que Pedro quería meter nuevamente? Era la ley. Y dice, porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. O sea que dice que si vuelve a construir la ley, regresó a antes de lo que Jesucristo había hecho. Entonces, la muerte de Jesucristo iba a ser hermano. Hermano. Seguimos. ¿Cuándo vamos? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. A Pablo le daba igual, y no le era que había dado con la ley en la mano todo el tiempo. Digo, con la ley estoy muerto. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Amén. Oiga. Porque para la ley soy muerto, para la ley, dice, a fin de vivir para Dios. No me interesaba ya. Prácticamente. Lo que Pablo nos está viendo, hermano, que nosotros verdaderamente ahora en día, es la misericordia de Dios. Imagínense pues, que nosotros queramos judaizar la iglesia, porque hay gente que es norte, ¿no? Este Saulo no era cualquiera, porque él incluido nada más y nada menos que los pies de Gamaliel. No, el otro era un simple pescador, alguien sin lecho. Pero este bien te está diciendo, como que dice, mírame a mí. Y yo, sabiendo todas las leyes, dice, ¿te acuerdas de quién era yo? ¿Te acuerdas de quién era yo? ¿Cómo caminaba yo? ¿Quién me incluyó a mí? De la manera en que viví, perseguidor, un cuidador, blasfemo. Mira ahora, descolgar. Si incluso si Saulo hubiera agarrado la ley a Pedro, pero ya cuando él reconoce a Jesús ya no era el mismo. Ya era diferente. Y él reconocía que la pura misericordia de Dios, la pura gracia, lo había alcanzado a él, hermano. Amén. Y que por eso te dice que el evangelio no es religión. Es que por eso que dice que el evangelio es el poder de Dios para salvar las almas. Bendito es el nombre de Dios. Ahorita, varón. Y dice 20, allí dice 20, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por ti. Así que, ¿cómo te queda la cara ahora, Pedrito? ¿Cómo la ves ahora? es bien bonito, ¿no? De esa manera de que al final él viene y encierra todo y le dice, ahora ya no vivo yo. Diciéndole verdaderamente que lo que ellos estaban hablando era de vivir para Dios. De vivir para Jesús, de vivir para Él. Ya lo que vive en la carne lo vivo para Lo que ahora vivo en la carne de Dios, lo vivo por fe. Para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó, oiga, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Comienza el último verso. No desecho la gracia, dice de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces nada vino a decir. Amén. Y aquí
Muchos de nosotros miramos, amado hermano, hay cuánta hablamos de religiones, ¿no? Que dicen, la verdad yo la digo. La verdad yo la digo, ¿por qué? Porque yo cuando el sábado digo a Jesús que él dijo lo que hay que guardar. Y dijo que usted no debería comer culebra. Y por ahí vamos. Y Pablo viene a decir, no hay religiones que salga Jesús de Nazaret. Y él es la única verdad. Y fuera de él no hay quien salve. Por eso, hermanos, que la verdad es Jesús. Por eso, hermanos, que nosotros debemos de apegarnos a Jesús, vivir para Jesús, andar para Jesús. Y saber que Él fue el único que nos redimió. Y que fuera de Él nosotros no somos nada. Y cuando alguien le busque pleito, pues, no. Dígale, no, papá, yo no peleo contigo, yo no te predico ninguna. Yo te anuncio a Jesús resucitado. Así como el varón que dije ya, porque amor, relájese, me ha dicho, yo predico a Cristo. El que murió en la cruz del Calvario. Tranquilo, usted sigue con su religión, no pasa nada. No pasa nada. Déjele. ¿Ah? Pero Cristo que yo predico, Él es el que salva. Él es el único que liberta. Él es el único que murió en la cruz del Calvario. Amén. Bonito. Háganse grandes las cosas. Para ir terminando. Para que ustedes se vayan felices. Yo tengo que quedarme. Para mí no me puedo contar ahora, Para que ustedes vayan tranquilos. En resumida, nosotros miramos al apóstol Pablo hablar con Pedro y decirle a Pedro, un momento, Pedro, un momento, estás actuando mal, tú tienes que hacerte de una cara. Y así como cuando yo llego allá con los judíos, yo les predico a quién, a Jesús. Tú vienes aquí, lo mismo, vienes a predicar de Jesús. Creo que ese es el centro de nosotros dos. Entre nosotros no puede haber que toda esta creencia es tuya y esta creencia no. Jesús tiene que ser el centro de los dos, Pedro. ¿Ah? Venga, no a estos de Antioquia o Antioquía que necesitan de Jesús para ser salvos. Y no te metas en otras locuras. Ven y dile que solo Cristo salva. Ven y dile que en ningún otro hay salvación. Porque la ley para nada, bendito, aprovecha en mi vida y ahora, porque Cristo me libertó. Amén. Esa era la cosa que a Pedro tenía que ponerle una sola cara a Pablo. El primer mensaje de Pedro, ¿cómo fue? Al Cristo esté crucificado, y traer mi alma para Dios. Y a él se le está olvidando la maravilla de Dios. Claro, lo que decía hermano, la gracia se le estaba olvidando a Pedro. Porque ¿qué es lo que decía Pedro? No, que esto no van a linchar si me miran aquí con esto. ¿Sí? Cuando yo llegue allá, van a decir, vieran cómo miramos a Peter allá con los gentiles. Y cuando Jesús resucitó, y dijo, yo me voy a mi padre, ¿qué le dijo a ellos? Prediquen por todo el mundo. Y Pedro estaba ahí. Entonces, usted dice, vino Pablo. Yo me imagino que esa conversación fue por largo. No fue de 5 minutos. Y no crean que fue una plática también así vacío. No, ese Pablo tenía una cara de león. No creo que se lo dijo. ¿Cómo dice? Le resistí. Cara a cara. Ahí dicen esto que hubo una discusión fuerte. Capítulo 15. Capítulo 15 de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, amado hermano, uno mismo
Se te olvida de dónde Dios nos ha sacado. Y se nos olvida que si estamos aquí, mira, varón bien arregladito, es porque la misericordia de Dios ha sido buena. Pero mira, ustedes bien arregladitos, es porque Dios ha sido bueno, varón. Lo que nosotros debemos hacer es vivir para Él. Por eso, el verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y mira, Pedro, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás vino Cristo a morir a la cruz del Calvario. Póngase sobre sus pies.